Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ecobarrio Santiago, un espacio liderado por el Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y facilitado por IUS. Hoy conversaremos sobre cómo financiar las iniciativas ambientales, exploraremos los fondos disponibles y además las recomendaciones que se requieren para poder postular a estos fondos. Para conversar de este tema tenemos a dos especialistas en ámbitos completamente distintos. Me refiero a Mauricio Fabri, jefe de la División de Planificación y Desarrollo, y Alejandra Acevedo, jefa del Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones, ambos del Gobierno de Santiago. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que le llamamos Ecobarrio Santiago. Gracias, Pedro. Y muy linda la casa, tomando cafecito, así que gracias por la invitación. Esa es la idea, que se sienta pero absolutamente cómodo. Y la idea también es para que nos puedan contar más detalles de ustedes. Les quería pedir también que nos hicieran una mini biografía para que se puedan presentar y les conozcan en pantalla ahí. Hola, Pedro. Hola a todos. Mira, soy Alejandra Acevedo, soy la jefa del Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones del Gobierno de Santiago. He trabajado en distintas reparticiones públicas, siempre asociada al proceso de inversión pública en los distintos niveles del Estado, en el nivel central, regional y local. Así que aquí estamos a disposición para apoyar en lo que se requiera. Genial. Y yo soy Mauricio, soy médico veterinario de primera profesión, un entusiasta de la naturaleza y del encuentro entre los seres humanos y la naturaleza, así que mi mundo son los parques, los ecobarrios, ¿no es cierto? Así que muy contento de estar aquí hoy con ustedes. Genial. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema bien interesante porque de alguna forma en el desafío de postular a proyectos ambientales, muchas veces están estos fondos o estas fuentes de financiamiento que para algunas comunidades son bien conocidas, pero en algunos casos hay desconocimiento y que queremos ahondar sobre eso. Entonces, te quería preguntar, Mauricio, ahí, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Y luego vamos a conversar sobre qué se requiere para postularlas. ¿Qué tenemos disponible hoy día? Tenemos varios instrumentos. En el gobierno regional tenemos un fondo específicamente pensado para organizaciones sociales sin fines de lucro, que quieren hacer un impacto importante en sus comunidades, no solamente en el ámbito ambiental, sino que también en el ámbito de la seguridad barrial, del deporte, de la cultura, y tenemos también este ámbito que es el ámbito del medio ambiente. Entonces, este es un fondo que nosotros lanzamos todos los años. No solamente lanzamos el fondo, sino que además hacemos capacitaciones para que la gente, los vecinos puedan aprender cómo hacerlo. Pero sí es importante que son comunidades que tienen que estar organizadas y que tienen que tener una representación legal y una vigencia de al menos 2 años. O sea, ese es el mínimo requisito para poder postular a este tipo de iniciativas que les permite mejorar las competencias, las capacidades, inversión. Muchas veces hemos tenido inversiones desde lugares de reciclaje hasta áreas verdes, talleres también para los vecinos. Entonces es un fondo que tenemos en el gobierno regional que después seguramente Alejandra nos va a dar algunos tips ahí para que puedan postular. Pero no solamente tenemos fondos en el gobierno regional, también en el nivel central, como decía Alejandra, es decir, en el Ministerio de Medio Ambiente hay 2 fondos muy interesantes los cuales pueden postular. Uno es el Fondo de Protección Ambiental, el FPA, hasta 10 millones más o menos, y el otro es el fondo de reciclaje, que también es interesante porque muchas veces estos fondos no solamente permiten apalancar recursos del Estado, sino que generar también recursos como comunidad. Bien, ahora cuando uno mira los distintos fondos desde la perspectiva de las organizaciones ambientales, le quiero preguntar a Alejandra, ¿qué tengo que atender cuando soy una organización y quiero postular a estos fondos? ¿Qué tengo que ver? ¿Dónde tengo que poner como atención, el ojo ahí? Pedro, mira, yo creo que lo más importante cuando uno va a presentar una iniciativa es conocer el marco normativo que la regula. Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? En la medida que yo conozco el marco normativo, sé cuáles son las reglas del juego. O sea, leer muy bien las bases finalmente. Base o instructivo, dependiendo de la modalidad. Entonces, eso es básico. De ahí, un punto súper importante es el diseño de mi proyecto y la planificación de ese proyecto, ¿ya? Ahí yo creo que se juega el 80% del éxito de mi iniciativa. Tal cual. ¿Ya? Ahora, muchas veces cuando las organizaciones postulan y se adjudican de alguna forma, hay una celebración, hay mucho trabajo de un equipo de vecinos, que hay distintos especialistas y en cada barrio hay talento increíble.
pero cuando no se lo adjudican, pasa quizás la sensación de ¿por qué fallamos? ¿Qué pasó? Si era tan bueno mi proyecto. ¿Por qué creen ustedes que a veces las organizaciones fallan? ¿En qué topan ahí? Bueno, yo creo que primero la persistencia es una clave en la vida en cualquier ámbito, ¿no? O sea, es difícil pensar que uno va a postular por primera vez a un proyecto y le va a pegar el palo al gato. A veces ocurre, por supuesto. Por chiripazo, sí. Pero a veces el trabajo, hay alguien que tiene en el barrio más experiencia en elaborar un diseño, pero lo que dice Alejandra es muy importante, el entender las bases, porque muchas veces los vecinos como que no le hacen mucho caso a la base. Entonces, si la base dice que tiene que tener ciertos criterios, que tiene que cumplir con ciertos lineamientos, hay que cumplirlo, porque eso son parte de las bases de licitación. Pero además, dejarse ayudar. Porque efectivamente, nosotros en el caso del Fondo Comunidad Activa, y también ocurre en los fondos del Ministerio de Medio Ambiente, existen plataformas de ayuda. Entonces tú le puedes preguntar, mira, tengo dudas sobre este párrafo, sobre esta forma de plantear el problema, sobre la solución. ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces también dejarse ayudar es algo sumamente positivo al momento de postular. Porque finalmente es una dimensión de aprendizaje el postular. Como dice Mauricio, finalmente este es un proceso donde la perseverancia va generando ese aprendizaje, uno va puliendo la forma y de alguna forma uno de los elementos que tenían que ver con la estructuración de los proyectos tenía que ver con no solamente leer las bases, como comentaba Alejandra, sino también tener un buen diagnóstico. ¿Qué podríamos decir de este diagnóstico para entender en qué se basa mi proyecto? Claro. Yo diría que esa es una etapa súper importante dentro de la planificación de mi proyecto. ¿Por qué? Porque toda iniciativa surge porque detectamos una problemática y esa problemática afecta a un territorio y a la comunidad que vive en ese territorio. Entonces, partiendo por la definición del problema, yo si defino bien el problema, voy a tener una solución pertinente que solucione la problemática que detecté. Entonces, tenemos que ser capaces de elaborar un muy buen diagnóstico que defina problema, causa, consecuencia, qué población objetivo vamos a abordar y cuál es el área de influencia que vamos a abordar también. Entonces, teniendo eso muy sólido, todo el resto del proyecto se te va por un tubo para llegar a las alternativas de solución o la alternativa de solución. Mira, hagamos un ejemplo. A ver. Porque para que bajemos la pelota al piso. Me encanta. ¿Cierto? Supongamos que hay una comunidad que quiere hacer un proyecto de reciclaje. ¿Cierto? Entonces, si tú partes sin el diagnóstico, como decía Alejandro, primero el para qué. ¿Por qué quiero hacer un reciclaje? Bueno, porque mira, hay mucha basura en mi barrio. Y esa basura es contaminante y eso provoca además que la gente no esté bien. Entonces, tú haces el para qué, es lo que decía Alejandra del diagnóstico. Observar muy bien cuál es el problema. Claro, sí. y a lo mejor uno en internet puede sacar algunas cifras de cuántas son las toneladas de basura que recoge el municipio y con eso uno obtiene ya el para qué, este diagnóstico. Después viene el qué. ¿Cómo lo queremos solucionar? ¿Cómo queremos apostar a este problema? Entonces vamos a postular un fondo para poder reciclar y tener nuestra comuna más limpia y así aportar al medio ambiente. Y después hay otras dos preguntas importantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Si tenemos esas 5 preguntas relativamente resueltas en formularios que son bastante simples, ya estamos acercando a que un evaluador externo pueda entender de qué se trata y para qué lo está haciendo. Ahora, Mauricio, en este aprendizaje que ustedes están brindando, en este espacio de posibilidades para poder ser mucho más certeros en las postulaciones, ¿en qué consisten estas transferencias que ustedes hacen ahí? Bueno, en el caso del Fondo Comunidad Activa, que está en nuestra página web, gobiernosantiago.cl, hay bases que todos los años son similares todos los años, pero tienen pequeños cambios que vamos adaptando. Y en esas bases nosotros entregamos los elementos más importantes de acuerdo a nuestra estrategia regional de desarrollo. O sea, nosotros tenemos una visión conjunta de la ciudad del territorio y estos proyectos tienen que aportar a esta ciudad, de una ciudad limpia, segura, donde exista cabida al deporte, a la cultura y por supuesto a recuperar la naturaleza para la ciudad, que es lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Entonces ahí están los lineamientos y lo que nosotros necesitamos que nos postulen para poder mejorar nuestra región. Y efectivamente los barrios, los ecobarrios son fundamentales en eso. Nosotros este programa de ecobarrio realmente no lo inventamos nosotros, lo inventaron los que nos están escuchando. Nosotros fuimos a ver varios ecobarrios. Aquí tenemos cerquita el barrio Santa Carolina, ¿no es cierto? Que es un ecobarrio de Macul. Yo me tocó conocer el Cuatro Álamos en Maipú.
con muy poquitos recursos o ningún recurso estatal, hicieron transformaciones muy importantes en los barrios. Y este fondo, bueno, este programa Ecobarrios y estos fondos como el Fondo Comunidad Activa permiten ir fortaleciendo a través de infraestructura, pero también de mayor cohesión social, o sea, que más vecinos participen de esta idea y de esta iniciativa. Tal cual. Nosotros conversamos el otro día respecto de con un comité evaluador de proyectos, y muchas veces, más allá de la problema o de la solución, también es cómo el equipo que postula logra invitar a otros personajes, a otros aliados, a otras instituciones, universidad, el mundo privado incluso, que va robusteciendo en el momento del diseño, cosa que con el proyecto cuando se presenta no va como un llanero solitario, va con una espalda importante, con datos, como comentaban ustedes. Entonces, cuando logro estructurar el proyecto, el costeo, ¿qué debería considerar? ¿Cómo entiendo la parte de la itemización, por ejemplo? Bueno, ese es un punto, un área bien crítica dentro de las iniciativas. Y yo creo que ahí es importante leer qué es lo que financia el fondo al que se va a postular. Generalmente eso está establecido. ¿Qué ítem puedo yo cargar a mi presupuesto? ¿Ya? ¿Y cuáles son los porcentajes? En general, en estos proyectos financian más bien actividades, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos que ser capaces de tener los respaldos también de las actividades que estamos incorporando, las cotizaciones, que den sustento a las cifras que estamos incorporando. ¿Por qué? Porque aquí hay recursos públicos involucrados, entonces tenemos que tener los respaldos correspondientes. Ahí yo coincido con Mauricio, es importante que las organizaciones se asesoren, se asesoren por expertos. Generalmente estas organizaciones tienen gente involucrada, expertos del área de la contabilidad o de las finanzas que puedan ayudar. Son alianzas que hay que generar, ¿ya? Y entre los ecobarrios también, entre los vecinos, también. Porque a veces también uno puede entrar en contacto con otra junta de vecinos, por ejemplo, o una institución que le ha ido muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo tú lo haces? Bueno, ese es el propósito de ecobarrios, de poder juntar a los barrios y juntar buenas prácticas, porque es un aprendizaje. Y además, mira, hay al menos 3 fondos al año que se pueden postular. Uno es el Fondo Comunidad Activa, ¿no es cierto?, del gobierno regional. El otro es el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y el otro es uno específico para reciclaje. Mira. Así que, mira, y al menos, porque a veces el FPA tiene 2 veces al año, así que 3 a 4. Entonces, si fallas en el primero, puedes tener el proyecto y postular en el segundo, mejorarlo, aprender de otras comunidades, de especialistas, de las plataformas que tenemos disponibles y seguir avanzando. Otro punto que tiene que ver también con el financiamiento, porque a veces hablamos del sector público y está toda esta dimensión, pero también hay fondos en el mundo privado, y a pesar de que pareciera ser similar la forma de presentar los proyectos, hay matices que varían. Obviamente, desde el sector privado hay ciertos criterios que son más prioritarios. A veces es interesante cuando uno postula al mundo privado hacerse cargo de mirar si están trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es una buena señal, porque uno mira cuáles son los focos y así va ajustando el proyecto para que vaya calzando también con lo que el mundo privado. Las universidades también están trabajando con algunos fondos especiales. Entonces yo creo que aquí la oportunidad grande para los ecobarrios es mirar como el panorama completo y no solamente quedarse con fondos públicos, que los hay, como dice Mauricio, sino que también abrir el abanico a explorar otras posibilidades. La autogestión también está por un lado. Entonces, robustecer el ámbito de financiamiento, que fueron uno de los grandes dolores que aparecieron en las conversaciones de la red, aparece. Pero quiero destacar lo que mencionó Mauricio. La red en sí es una tremenda oportunidad para generar conversaciones de posibilidades, pedir opinión, pedir asesoramiento. Hay especialistas en prácticamente todas las áreas. Entonces, cada vez que postulen a proyectos y quieran de alguna forma adjudicárselo, hagan uso de la red. La red está ahí disponible para que la ocupen. Finalmente, me gustaría también, si quisiéramos darle una recomendación. Sí, Pedro, es que lo que dijiste es muy importante, porque nosotros dijimos los fondos del Estado, ¿no es cierto? Pero también el mundo privado tiene fondos, y ahí hay instituciones que articulan entre las comunidades y estos fondos privados. Entonces yo voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Fundación Mi Parque lo que hace es construir parques, plazas, espacios públicos gratuitamente, en conjunto con la empresa privada y articulado con el municipio. Entonces, si hay un vecino que nos esté escuchando
que hay un área degradada cerca de su barrio que quieren mejorar, se pueden acercar a mi parque. Lo mismo con la corporación Fondo de Agua Santiago Maipo, que me toca a mí presidir. Acabamos de inaugurar un jardín de lluvia frente a un jardín infantil en San Bernardo. Ahí también articulamos con una empresa privada que fue Bupa. Y así, hay instituciones que permiten hacer esa articulación entre lo público y lo privado para poder también obtener fondos desde ese mundo. Así que súper pertinente lo que estabas preguntando. Súper. En esa línea yo creo que también es súper importante indicar que para un fondo público que llegue una organización con una iniciativa que lleva cofinanciamiento privado es súper atractivo. A nosotros como Estado nos permite impactar más, llegar a más instituciones. Entonces el cofinanciamiento es una práctica que es súper bienvenida, y ahí las instituciones tienen que hacer una gestión de recursos para lograr estas alianzas virtuosas que nos permitan llegar a los objetivos que se requieren, que son compartidos además. Muy bien. O sea, aquí tenemos una serie de posibilidades. ¿Qué recomendaciones o mensajes le daríamos a las organizaciones que nos están escuchando? Yo voy a dar uno muy sencillo, dejar la palabra a Alejandra. Primero, en ser entusiasta y persistir. Yo creo que eso es muy importante. Me ha tocado ver transformaciones barriales muy, muy relevantes. Por ejemplo, en Rungue, para dar extremo, ¿no? En Rungue, que está en Tiltil, en el extremo norte, ahí hay una comunidad pequeñita, un barrio que va a hacer reciclaje, pero con una planta que les va a permitir, además con ese reciclaje, obtener recursos. O sea, el fondo que les vamos a entregar les va a permitir a ellos después financiarse. Y voy a dar otro ejemplo que de otra persona muy entusiasta que se llama Ogla en El Manzano, que gracias a postular este 8% hizo la primera área verde del Manzano, que es un bosque de Miyawaki, que también lo hizo con fondos del gobierno regional, pero se apoyó también con el apoyo de otros municipios que no son San José de Maipo, sino que es de Maipú. Y hoy día tienen su primera área verde. Entonces, el entusiasmo y la persistencia, esa es mi recomendación. ¿La tuya, Ale? Recomendación, yo diría que un proyecto, el éxito de una iniciativa está asegurada cuando tenemos una comunidad articulada, activa y apropiada del proyecto. Yo creo que eso es fundamental, le da sostenibilidad en el tiempo a esa acción, a ese proyecto. Entonces, creo que es súper importante contar con vecinos activados, comprometidos y, como dice Mauricio, por cierto, perseverantes. Perseverancia, sí. Articulación, sí. Dos aspectos cruciales para poder desarrollar esto. Ahora, en ánimo de reflexión también, a veces bien intencionadas las iniciativas ambientales, claramente son una poderosa expresión de compromiso hacia el bien común. Y eso requiere aprender las lógicas de la cual dependen estos fondos, porque eso también no solamente va a nutrir la inspiración, sino que va a asegurar de que se desarrollen, de que se sostengan en el tiempo y que transformemos la realidad en los ecobarrios. Comparte este episodio, comenta qué te inspira y cuéntanos qué acciones estás impulsando en tu comunidad. Cada gesto cuenta, cada árbol plantado, cada conversación que moviliza, cada alma que se suma, nos acerca al gran propósito: transformar nuestros barrios en verdaderos ecobarrios. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Ecobarrio Santiago, donde seguiremos sembrando e inspirando para cultivar un mejor vivir. Un abrazo grande, hasta la próxima.